nosotros no creció bajo la ideología de porque lo digo yo? O ¿y qué pasa si yo voy y lo encuentro? O tal vez más aún esa chancla voladora con la puntería finísima de nuestra mamá. Bienvenidos una vez más a nuestro podcast Criando con Empatía. Hoy vamos a hablar del paso que hemos tenido en la crianza en el Ecuador. ¿Cómo hicimos este cambio de una crianza tradicional, radical, a esta crianza nueva, esta crianza que acompaña el diálogo, la validación emocional? Es por eso que les queremos mostrar este capítulo de que aun cuando a nosotros nos criaron con autoritarismo, hoy esta generación intenta criar con empatía y respeto. Sandrita, nosotras como psicólogas e hijas, ¿qué rescataríamos de la crianza tradicional que no se aplica tanto en la crianza moderna? Bueno, yo diría que uno de los principales, creo que lo más visible, lo que yo más extraño de esa crianza tradicional es los límites claros, firmes, cuando los padres te decían no, ni siquiera te atrevías a cuestionar, era un no rotundo, no empezabas a decir no, mamá, mira, no, porque ya sabías que eso no te funcionaba. Otra de las cosas muy importantes porque nos permitía a nosotros desarrollar muchas habilidades era que vivíamos más en comunidad. Nosotros pues vivíamos en barrios o ciudadelas que no eran cerradas, entonces había más oportunidad de socialización, teníamos más hermanos también que ahora, primos, y eso nos hacía que en esa interacción nosotros desarrollemos habilidades sociales. Otras habilidades también se formaban, como el freno inhibitorio, porque no teníamos esta inmediatez que hoy tenemos. Entonces, por ejemplo, nosotros esperábamos para ver el capítulo de nuestra serie a la siguiente semana. Si queríamos escuchar una música, teníamos que esperar que la radio la ponga, porque era imposible tener todos los CDs para escuchar las canciones que queríamos. Además de esto, otro de los factores importantes, además de la socialización, es que al momento que tú salías a jugar, tú jugabas con todo y por todo. Es decir, había mucha creatividad en el juego porque teníamos mayor oportunidad de aburrirnos y había menos oferta de juegos estructurados, como hoy no es así. Nosotros, los chicos de hoy, los juegos tradicionales compiten con los videojuegos y obviamente los videojuegos son muy estimulantes y salimos perdiendo. Y el hecho de que vivamos ahora en entornos más violentos también ha hecho que los niños, cada vez más niños y adolescentes, se refugien en las casas por protección. Ya los niños, adolescentes y digamos que las personas, la comunidad, ya no somos dueños de los espacios libres donde tú jugabas en los parques, en las canchas, porque al menos en la realidad de Ecuador eso ya empieza a ser peligroso. Entonces eso arrincona a los niños también a los juegos, a los videojuegos, y de hecho es una forma también de socialización ahora, pero realmente también, como tú conoces, tú que eres neuropsicóloga, ¿no? Altera muchísimo el perfil cognitivo, digamos que daña, digamos así, algunas funciones cerebrales o altera al menos. Entonces, esa es otra cosa. Entonces, nosotros formamos habilidades sociales más en un entorno natural, formábamos el freno inhibitorio, nuestra capacidad de retardar la gratificación, ocupábamos más los espacios libres, estábamos menos inmersos en el mundo tecnológico y estábamos más en el mundo real, que obviamente el entorno natural es lo que más desarrolla habilidades. Tanto así que por hoy nosotros tenemos que crear grupos de habilidades sociales, ¿verdad? Algo que antes no era necesario. Hoy los psicólogos formamos grupos de habilidades sociales para que los chicos puedan interactuar y tener ese espacio para desarrollar esas habilidades. Eso es lo que más extrañaría. Tanto así que si se dan cuenta, nosotros les pedimos ahora a los padres de familia, por favor, cada cuánto su hijo o su hija tiene esta oportunidad para verse con los amigos. Y, o si no, les pedimos, por favor, hagan estas reuniones, ¿no? Nos vamos muchísimo a toda esta idea de tenemos que crear estas oportunidades, que desde esta manera también podemos ver que son los desafíos de los padres actuales. Eso te quería preguntar, Su, desde tu punto de vista, ¿cuáles serían esos desafíos de esos padres ahora? Pero primero, antes de eso, quisiera que me responda cuáles tú ves como ventajas de la crianza actual. Ok, como ventajas de la crianza actual también veo que, bueno, esta misma validación, esta validación ayuda muchísimo a que estos chicos se sientan mucho más seguros de lo que siento. Este sentir es mío y me lo reconocen.
¿no? También la violencia física pues ha disminuido bastante. No voy a decir se ha erradicado porque sería mentir. ¿Ok? La violencia física, la violencia verbal ha disminuido bastante. Estos roles que anteriormente estaban bastante marcados, si nos damos cuenta, ¿no? Eran estos roles que papá tenía que tener una postura bastante autoritaria quizás en ciertos momentos, reglas claras, no podía ser quizás un papá tan expresivo, que en la actualidad este padre es muy diferente. Este padre es el que juega, este padre es el que se divierte a veces hasta mucho más con los chicos en juegos de actividades de la vida diaria, que pueden ser hasta la cocinita. La cocinita, el banco, ya no les incomoda este tipo de roles y los pueden realizar junto a sus hijos e hijas. Y con respecto a los desafíos, chicas, con respecto a los desafíos, los padres en la actualidad de 30 a 40 años, que también es la población que ve nuestro podcast, nuestros capítulos, tengamos en cuenta que a ellos fueron criados en la crianza tradicional y a ellos les toca esta dificultad del paso a estas nuevas herramientas. Entonces, es el cambio también de flexibilizar para comprender y aprender o reaprender esto que nos ayuda a tratar a los otros de una manera diferente, una manera en la cual este otro se siente acompañado. Creo que un poco de esta generación que casi creo que somos todas nosotras, es un poco Correcto. como una generación en crisis, porque en los padres siempre, por lo menos a mí me ha pasado que dicen, pero es que uno los mira y ellos ni siquiera entienden la mirada. Mi papá me veía y yo ya sabía lo que me tenía que decir. Entonces, creo que esto de conmigo hicieron de esta manera y yo que estoy en medio, porque soy una generación intermedia, entonces tengo a mi papá, tengo a mi hijo y yo estoy en medio y yo recibí un modo de crianza, pero yo quiero tomar algunas cosas de este modelo de crianza que yo tuve y otras las quiero dejar. Entonces yo estoy allí como en una montaña rusa, a veces sí, a veces no, pero en ese a veces sí, a veces no, no termino de definir y de ser firme en cómo eso yo lo tengo que transmitir a mi hijo. Y es ahí en donde a los nuevos modelos de crianza muchas veces las generaciones pasadas terminan diciendo que no funcionan, que la crianza respetuosa es lo peor, que la disciplina positiva no sirve y terminan como colocando todos estos calificativos eh, limitantes o desconocidos a estos métodos, pero no es precisamente porque realmente eso sea responsabilidad del método, sino porque estos padres, esta generación intermedia, no termina de asumir cómo lo voy a hacer, sino que quiero que algunas cosas funcionen como le funcionaron a mi mamá, a mi papá, y quiero que otras sean diferentes. Entonces, esa ambivalencia que tú vives como padre, tu hijo la siente, tu hijo se da cuenta, tu hijo la experimenta. Entonces, al sentirla, al notarla, al vivenciarla, entonces él también está un poco confundido de mi mamá a veces sí, mi mamá a veces no. Es que tengo que decirle, pero déjala que esté así. Y es ahí en donde las generaciones anteriores empiezan a decir, no, pero es que tú no eres firme y posiblemente tienen razón. Entonces yo creo que ese es uno de los desafíos, por no decir el desafío más grande de esta generación de padres. Y es ahí cuando muchas veces en la regularidad, o sea, hablando de los chicos regulares, a esta generación de padres intermedios, les pasa eso. Entonces yo me pregunto y yo pienso, ¿cuán difícil es más aún para esta misma generación de padres cuando ahora se enfrenta a nuevos desafíos que tal vez la generación anterior no tuvo, que son los chicos que presentan yoga alguna neurodivergencia? Claro, para nosotros es un poco más complejo porque escuchándolas a ustedes es como que nosotros realmente vivimos todas estas miradas de la crianza porque también somos muy cuestionados, porque sabemos que nuestros chicos tienen algunas situaciones que son malinterpretadas. Entonces, antes era muy, digamos, desconocido, aunque hemos avanzado mucho, pero se cuestionaba mucho y se les ponían muchas etiquetas a los chicos como es un malcriado, debes de ponerle más límites, por qué no se controla, por qué no puede comunicar bien las cosas. Entonces, como padres, antes, digamos que incluso también desde la mirada médica, era muy duro porque yo tengo muchas experiencias de mamás que tienen hijos ya adultos donde los médicos psiquiatras le decían, recuerdo tanto una, es que va a ser como un mueble que va a estar ahí sentado. Entonces hay mucho mensaje duro frente a estas madres y estos padres que han tenido que ir, digamos, demostrando. Yo creo que la crianza en la neurodivergencia es que hemos
tenido que romper nuestros propios esquemas, nuestras propias percepciones, incluso las sociales, nuestros propios sentimientos y ir en el camino haciendo nuestra propia mirada de lo que es la crianza, tomando en consideración algunas cosas importantes que ahora ya las sabemos. Por ejemplo, cuando hay una crisis conductual, pues sí tenemos que tomar en consideración lo que ustedes decían, de que es importante enseñarle los límites a ellos, hasta dónde podemos llegar y hasta dónde ya no es una crisis conductual. Pero definitivamente yo sí siento que todavía es un poco difícil y también desde lo social porque se espera una conducta mucho más como normal, digamos, y si nuestros hijos están en este mundo transitando desde su propia esencia, igual tenemos todavía esas miradas muy sociales en este sentido. Entonces sí creo que para nosotros todavía sí transitamos entre qué es lo que es mejor, pero también entre qué nos pide la parte social. Entonces, en ese aspecto creo que vamos de la mano mucho con lo que tú decías de que estamos en esta ola de nos vamos para acá, nos vamos para acá, pero seguimos caminando un poco, ¿no? Con todos esos matices que se van, eh, digamos que se van ampliando, porque cuando nuestros chicos pasan de ciclos vitales, también nos enfrentamos a nuevas cosas, a entender otros elementos que son difíciles para nosotros manejar desde la crianza. Por ejemplo, este fin de semana estábamos en un lugar con Dante y de repente él ya está con 13 años, obviamente pues está desarrollando y habían 3 nenas jóvenes adelante de nosotros, estábamos esperando y Dante de repente le toca el hombro a una chica y me deja a mí así como que frenteando a la chica, ya que yo tuve que decirle, mi hijita, disculpe, pero obviamente aunque nos parezca gracioso, Dante, tú no puedes tocar a las chicas, Claro. ¿no? Porque hay una connotación, él no lo hace desde una mirada negativa, pero si hubiera sido otra chica, probablemente, oiga, ¿qué le pasa que me está Ujú. tocando? Entonces, son muchas cosas que tenemos que, yo pienso que nosotros vamos como que con mucho tino, criando, educando y haciendo entender un poco. Y ahora que tú mencionabas esto, sabes que justo el fin de semana yo estuve en un restaurante y llegó una familia. Pudiese interpretar que era el abuelo, la madre y el hijo. El hijo era un joven adulto con síndrome de Down y pareciera que había sido un día difícil o el chico estaba pasando por un momento difícil, pero estaba bastante desbordado. Entonces el restaurante estaba lleno y él quería que le trajeran su comida pronto, ¿ya? Entonces las personas que estaban en los alrededores de las mesas miraban y lo miraban así como que y tenían un lenguaje no verbal entre ellos de, pero ¿qué hace aquí? ¿Pero por qué? O sea, de todas esas posibles frases que uno podía interpretar. Entonces, ahora que tú mencionas esto, yo digo, bueno, nuevamente esta generación intermedia que está viviendo una crisis porque en nuestra generación anterior, posiblemente si tenía un chico con estas dificultades no No salía. salía. Ya, entonces Correcto. para ellos era no salir. Entonces, esta generación, es lo que tú dices, está llevando a estos chicos a ser parte de ese mundo Ujú. social, pero obviamente el ser esta primera generación que está haciendo algo diferente tiene sus implicaciones y obviamente tiene mucho peso, porque hacer un lugar siempre es difícil. Claro, es muy difícil. De hecho, yo siento que comparto mucho lo que tú dices, ¿no? También estas familias han tenido que transitar un diagnóstico. Yo agradezco mucho a las primeras familias que tienen sus hijos ahora adultos. Ellos han formado pues las fundaciones, ellos han, digamos, también algo súper importante aquí. Tenemos a la ciencia, pero también en ese momento que un psiquiatra te diga tu hijo va a ser como un mueble y su hijo no es como un mueble en la actualidad, sino que es un adulto, es como también desde la crianza el amor hace que hagamos y probemos que no todo siempre es 2 más 2 es 4 desde la ciencia y por eso viene el tema del desarrollo y bueno, Suke también lo sabe muy bien, el tema de la neuroplasticidad un poco aquí, ¿no? De que no es que no se puede, claro que es con repeticiones, es dándole, pero no es que no se puede avanzar. Entonces también es como que siento que también la generación en esta crianza neurodivergente le hemos enseñado a los profesionales, no siempre todo lo que te dice la ciencia es real. Ajá. ¿Ya? Aunque sí hay muchas cosas que son reales, no decimos. Entonces yo creo que también nos queda esta enseñanza, como tú dices, de veamos en el desarrollo cómo se va dando todo, pero son padres que han tenido que transitar un diagnóstico doloroso, un diagnóstico solos, porque aquí en Ecuador no teníamos muchos elementos. Y yo puedo decir ahora que desde cuando yo recibí la noticia de Dante,
creo que estas familias a mí me sostuvieron y son mis grandes amigas y de hecho realmente yo nunca pensé que iba a dar talleres o algo por el estilo, pero ellas confían y me dicen, Geo, tenemos que hacer esto, entonces vamos, hagámoslo, tenemos que comunicar a la gente, entonces es como que esta crianza te transforma también, es una crianza que te transforma. Y lo que yo le digo a las mamás es que cuando tú puedes decir, mi hijo tiene autismo, ya te transformaste. Ahora sí vas a comenzar a luchar por esos derechos y ya te empoderaste de esta crianza y dejaste esa mirada de lo que te dice la sociedad un poco, ¿no? En esto de las altas capacidades, Caro, ¿cómo lo viviste tú? ¿Cómo se vive este proceso? Igual que como tú lo cuentas, más bien las cuestiones sensoriales, porque realmente mi primer desafío fue el tema sensorial, pero es exactamente tal como tú lo dices, o sea, el poder verbalizar, mi hijo tiene una dificultad sensorial, primero sirvió para generar en los demás eso que tanto buscamos y que es la razón por la que hemos creado este espacio, empatía. Entonces, ahí donde tú relatas todo esto que puedes mencionar sobre el autismo, yo diría que para cada una de los diagnósticos, porque no estamos hablando solo de neurodivergencia, sino también de los diagnósticos a nivel biológico, que son un sinnúmero y que esos padres también están criando, es un poco esta nueva generación que somos nosotros de padres criando, enfrentamos el desafío o afrontamos, porque realmente no es que lo enfrentamos, lo afrontamos, el desafío de hacerlo de una manera diferente, generando empatía del resto y nosotros haciendo que prevalezca un respeto. Yo creo que en esa frase podríamos un poco como resumir el verdadero desafío que tenemos. Y como que siguiendo en esta misma línea de la crianza, ¿qué podríamos un poco pensarlo desde la mirada de los más grandes? ¿Ya? Porque, por ejemplo, yo también soy mamá de adolescentes, entiendo, Sandrita, que tú también atiendes adolescentes. Entonces aun cuando podríamos decir es otro mundo, pero allí también los desafíos con lo que los jóvenes hoy día enfrentan también son nuevos desafíos para los padres. Así es, exactamente. Yo primero quería decirles que realmente las admiro mucho a ustedes dos en ese sentido. Y creo que una cualidad de las madres de esta generación es que no se resignan. Viene un médico y te dice, como dijo Joana, su hijo va a ser un mueble. Y yo he escuchado muchos testimonios que los padres no se resignan y definitivamente es verdad lo que dice Joana. Los padres son los que han llevado a la ciencia, a los profesionales y a todos a insistir por nuevos caminos entre ensayos y errores. Muchas veces han sido estafados y demás, pero no se resignan, vuelven a intentar y yo creo que ese es el camino que hoy tenemos a mejores tratamientos para la neurodivergencia, no solo de la ciencia, sino de esa demanda que los padres han tenido. Y eso yo quiero felicitar. Esa es una cualidad, entonces, de esta una generación. cualidad de esta Una generación, cualidad que afronta. exactamente. No te resignas con la información Exacto. que quizás un médico con mucha autoridad te dé. Vas y buscas otra cosa. Y claro, una ventaja de esta nueva generación es el hecho de que contamos con más información, tanto de la que no es como la que sí es, pero tienes más oportunidad de acceder a información. Exacto. Y bueno, en cuanto a los adolescentes, claro que tenemos muchos desafíos, ¿no? Porque hay mucha tendencia a la desregulación emocional justamente porque nosotros estamos en esa transición de cómo me criaron y esta realidad de cómo debo ser yo en esta crianza. Entonces estoy en esta ambivalencia entre hasta cuándo soy empático y pongo un límite y cuándo estoy siendo demasiado autoritario repitiendo ese patrón anterior. Con adolescentes que obviamente pasaron por una pandemia y por ahí a veces se afectaron sus habilidades sociales, tendientes un poco a buscar escapes en videojuegos, como en juegos compulsivos a veces en consumo de alcohol, marihuana, otras sustancias que hoy por hoy son más accesibles que antes. Claro, el vape que te lo venden en toda gasolinera, sin importar tu edad, en los colegios también. Entonces esos son otros, las fiestas organizadas, porque tal como pasan los niños que se forman ahora en los grupos de habilidades sociales, en nuestras épocas las fiestas eran o en, no sé, una discoteca que se les llamaba matiné, o bien era en tu casa, tu primo, tu amigo el que hacía la fiesta, ¿no? Hoy por hoy hay las fiestas organizadas que tú pagas una entrada en una casa y ahí hay de todo, casi siempre.
alcohol, vape, a veces hay también drogas, sustancias. Y me atrevo a decir esto porque he tenido consultantes que me lo han dicho, si no, no me atrevería a decirlo. Con eso no estoy diciendo que en todas las fiestas haya esto, por si acaso. Pero Después nos van a funar. son los desafíos que creo que hoy en día se Sí. enfrentan. Y sabes Ujú. que justo en estos días atendí a una mamá que, ahora que tú decías esto, lo pensaba, y es, la mamá me decía, pero es que yo le digo a mi hija, yo no puedo ser tu amiga, yo soy tu mamá. Entonces yo la invitaba a ella a reflexionar en la intervención que le decía de que ella efectivamente tenía que colocarse en un papel de madre sin llegar a ser la amiga, pero eso no significaba que tenía que pasar a juzgarla, sino que podía pasar a cuestionarla, a decirle, "Oh, bueno, no entiendo esto que viven ahora los chicos, a mí me cuesta, pero a ver, cuéntame de qué se trata", porque creo que esta diferencia generacional es lo que precisamente en esa ambivalencia que yo hablaba, pase como de un, no, 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 es que yo no puedo como que hablar de eso, yo no puedo conversar de eso, yo no puedo opinar de eso, porque entonces yo me estoy Temas yendo tabúes podrían ser. a ser como Ujú. permisivo, cuando realmente es que yo me tengo que colocar de la misma manera que se colocaron conmigo, porque entonces yo ahí sí estoy siendo madre o padre. Entonces yo creo que ese es otro gran desafío, Ujú. que también en esa flexibilidad de la que hablábamos, a los padres les cuesta en los adolescentes. Claro, yo también creo que de entre todos estos desafíos que en la actualidad estos padres se enfrentan, es también cómo ellos se observan, ¿no? Y cómo ellos creen que los otros también los están juzgando, porque siempre hay las palabras de los otros, que Ujú. pueden ser tus propios padres, pueden ser tus amigos, que siempre hay un comentario, o muchas veces hay un comentario sobre tu crianza, Así sobre es. la crianza de cada uno. Entonces eso también genera este cuestionamiento constante, además de las redes, como lo hemos dicho Ujú. hasta el momento. Entonces tengamos en cuenta que la crianza tradicional y la nueva crianza, ninguna es 100% positiva, 100% buena, va a depender de ¿qué rescatamos de cada una? ¿Qué creen ustedes? ¿No? Porque tengamos en cuenta que la crianza tradicional, como lo dijo Sandrita, tiene varias herramientas que nos ayudan a tener mayor firmeza. Hay herramientas en las que nos ayudan a comprender la etapa del desarrollo de este otro y te das cuenta de que este otro quizás no está listo para comportarse como una persona adulta porque no es adulto. Es un adolescente. Entonces no lo puedo tratar como tal. No puedo decir, no, es que él ya debería saber qué. ¿Verdad? Entonces yo me doy cuenta mucho que en los tiempos actuales, en la nueva crianza, les está pasando mucho esto, ¿no? Quiero mantener quizás la misma flexibilidad de cuando mis chicos eran pequeños, pero ya son adolescentes. Entonces ahora no me está funcionando. Más vale, estoy criando a una persona que constantemente se pone de tú a tú conmigo. Entonces llegan a tener estas características que no me gustan, son desafiantes. Entonces yo he perdido mi liderazgo, yo he perdido el poder con mis hijos. Entonces llegan a tener allí es este cambio con respecto a la flexibilidad y un límite, una firmeza con amabilidad que tanto se promulga desde la disciplina positiva, pero teniendo en cuenta que hay límites claros que no se deben de romper. No se deben de romper y los límites también son acordes a las diferentes familias. Ujú. Bueno, para cerrar este capítulo, creo que pudiésemos un poco resumir todo lo que hoy día les hemos podido compartir a ustedes como en varios puntos. El primer punto creo que básicamente es poder tomar lo que nosotros como padres consideramos que fue oportuno en la crianza que a su vez nuestros padres tuvieron con nosotros y poder tener muy claro cómo eso que utilizaron conmigo yo lo puedo transmitir con mi hijo. Creo que el segundo punto es poder también saber qué no quiero repetir, qué de eso que hicieron mis padres definitivamente yo no quiero repetir, yo no quiero usar y a su vez decir, ok, en esta circunstancia, en esta situación, esto que hicieron conmigo y yo no quiero usar, ¿qué voy a... ¿Qué estrategia? ¿Qué método? ¿Cómo lo voy a hacer yo? Porque si tú no lo tienes claro, en algún momento en ese vacío, más allá de que tú te niegues a repetirlo, vas a terminar haciendo lo que hicieron contigo y luego vienen, bueno, todo la montaña de emociones, de la culpa, de yo no quería, de pero pasó, etcétera, etcétera. Entonces, para evitar eso, es súper importante que tengas estos dos puntos claros. ¿Qué más podemos decir como resumen de lo que hemos hablado hoy, chicas? Creo que tú ya lo has resumido bastante bien. Yo creería que sería importante cerrar este capítulo tal vez recordando eso que nuestros padres siempre nos decían, esas frases
típicas de los padres latinos, sobre todo, creo yo. Así que voy a empezar yo diciendo una, pero antes de eso quiero recordarles que por favor nos sigan en nuestras redes sociales, en YouTube, en Spotify y también en Instagram. Y suscríbanse, por favor. Es muy importante suscribirse. Y bien, voy a empezar yo diciendo que era lo que recuerdo entre tantas cosas que mi mamá me decía, porque yo era una niña muy llorona, no tienen idea cómo era de llorona. Entonces mi mamá me decía, vas a ver, ahora te voy a dar para que llores con ganas. Siempre me decía eso. ¿Qué te Yo decían a creo ti? que una frase que escuchaba muchísimo con mis padres, especialmente con mi mamá, es que si ya me habían dicho algo anteriormente y yo había hecho caso omiso, igual lo hacía, que no era común, pero podía pasar un te lo dije, ¿no? Es como este marcar de te ocurrió la consecuencia que yo te dije que te iba a pasar. Bueno, yo era un tanto medianamente desordenada. Entonces la que arreglaba mi cuarto generalmente siempre era mi mamá. Y cuando yo no encontraba algo, ella sí me decía, ¿y qué pasa si yo voy a buscarlo? Y bueno, eso es algo que creo que en mi crianza yo sí lo anoté en lo que quería repetir, como una advertencia de las mamás siempre sabemos que tú puedes encontrar aún cuando tú creas que no. Pero esa sería la frase que hasta el día de hoy se queda conmigo. En mi caso yo era muy cuestionadora con mi papá siempre fue muy rígido, entonces él me decía, aquí se hace lo que yo digo, porque esta es mi casa. Y yo le cuestionaba. Muy bien, y los invitamos a todos, por favor, a que pongan estas frases icónicas de nuestros padres en los comentarios. Gracias por ver nuestro capítulo. Los invitamos a ver estos videos cortos que hemos preparado para ustedes sobre tips específicos de nuestro capítulo de crianza tradicional versus la crianza moderna. Recuerden que cada mes tenemos un nuevo capítulo sobre la crianza, pero nosotros haciendo énfasis que sea llevado por medio de la empatía.